Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tenemos la quinta y última parte del cuento de Carmila. Muchísimas gracias por acompañarme en las 4 anteriores. Espero que lo disfruten y felices cruces. El leñador. Muy pronto, sin embargo, se revelaron algunos inconvenientes. En primer lugar, Mircalla padecía una extremada languidez y jamás salía de su habitación hasta que la tarde estaba muy avanzada. Luego, se descubrió casualmente, pese a que siempre cerraba la puerta con llave por dentro, que estaba a veces ausente de su habitación a primeras horas de la mañana y en distintos momentos ya avanzado el día, antes de que deseara que los demás supieran que se había movido. Se la vio repetidamente desde las ventanas del castillo en las primeras luces del alba, caminando entre los árboles, en dirección al este, con el aire de una persona en trance. Esto me convenció de que andaba en sueños, pero esa hipótesis no resolvía el enigma. ¿Cómo salía de su habitación dejándola cerrada con llave por dentro? ¿Cómo lograba escapar de la casa sin destrancar ni puertas ni ventanas? En medio de mi confusión se presentó una inquietud de una especie mucho más urgente. Mi querida niña empezó a verse desmejorada en su aspecto y su salud, y eso de un modo tan misterioso e incluso horrible que me asusté muchísimo. Primero la visitaron sueños aterradores. Luego, según ella se imaginó, fue un espectro que se parecía un tanto a Mircalla, a veces en forma de una bestia que caminaba al pie de la cama, de lado a lado. Finalmente, surgieron las sensaciones. Una de ellas no desagradable, pero sí muy peculiar. Según decía, se parecía al fluir de una corriente helada contra su pecho. Posteriormente, sintió algo así como si la perforaran un par de agujas, un poco por debajo de la garganta, produciéndole un dolor muy agudo. Unas pocas noches después, vino una sensación gradual y convulsiva de estrangulación, y luego vino la inconsciencia. Yo podía oír distintamente todas y cada una de las palabras que el amable anciano general estaba diciendo, porque por entonces avanzábamos por encima de la hierba corta que se extiende al lado y lado del camino cuando uno se aproxima al pueblo en ruinas. Ya puedes imaginarte lo extraña que me sentí cuando oí mis propios síntomas tan exactamente descritos en aquellos que se había sufrido la pobre muchacha que, de no ser por la catástrofe que siguió, hubiera sido, en aquel momento, una huésped del castillo de mi padre. Ya supondrás también cómo me sentí cuando le oí detallar costumbres misteriosas, peculiaridades que eran de hecho las de nuestra hermosa huésped Carmila. Se abrió un claro en el bosque y nos encontramos de repente bajo las torres y las murallas almenadas del castillo desmantelado, alrededor del cual se apretaban los árboles gigantescos que pendían sobre nosotros desde una pequeña colina. En un ensueño aterrado bajé del carruaje en silencio, porque cada uno de nosotros tenía abundante tema de reflexión. Pronto hubimos ascendido la cuesta y nos encontramos en las espaciosas habitaciones, las escaleras de caracol y los oscuros corredores del castillo. Y esto fue en otro tiempo la residencia palatina de los Karnstein, dijo al cabo de un rato el anciano general, mirando por encima del pueblo a través de una gran ventana y viendo la ancha y ondulante extensión del bosque. Fue una mala familia, y aquí se escribieron sus anales manchados de sangre, prosiguió. Es duro que sigan, después de su muerte, atormentando a la raza humana con sus atroces apetitos. Esa es la capilla, allá abajo. Señaló los muros grises del edificio gótico, parcialmente visible entre el follaje, un poco más abajo en la cuesta.
Oigo el hacha de un leñador, añadió. Quizá pueda proporcionarnos información acerca de lo que busco y nos indique la tumba de Mircalla, condesa Karnstein. Esos rústicos preservan las tradiciones locales de las grandes familias cuyas historias mueren para los ricos y los grandes en cuanto esas mismas familias se extinguen. Tenemos en casa un retrato de Mircalla. ¿Le gustaría verlo?, preguntó mi padre. Habrá tiempo, querido amigo, replicó el general. Creo que ya he visto a la modelo, y una razón que me ha inducido a visitarle antes de lo que inicialmente me propuse ha sido explorar la capilla a la que ahora nos acercamos. ¿Cómo? ¿Que ha visto a la condesa Mircalla?, exclamó mi padre. Pero si está muerta desde hace más de un siglo. No tan muerta como usted se imagina, según me han dicho, respondió el general. Confieso, general, que me tiene usted muy desconcertado, replicó mi padre, mirándole por un momento, según me pareció, con un recrudecimiento de la sospecha que antes yo había detectado. Pero aunque por momentos hubiera ira y abominación en las maneras del anciano general, no había, sin embargo, nada caprichoso en ellas. Solo me queda, dijo, mientras pasábamos debajo del pesado arco de la iglesia gótica, una sola cosa capaz de interesarme en los pocos años que me queden en esta tierra. Tomarme de ella la venganza que, gracias a Dios, todavía puede cumplir un brazo mortal. ¿A qué venganza se refiere?, preguntó mi padre, con asombro creciente. Me refiero a decapitar al monstruo, respondió, poniéndose colorado de ira y dando un golpe en el suelo con el pie, que resonó lúgubremente a través de las ruinas vacías. ¿Cómo?, exclamó mi padre, más atónito que nunca. ¿Cortarle la cabeza? ¿Cortarle la cabeza? Sí, con un hacha, o una azada, o cualquier cosa que pueda abrirse paso en su garganta asesina. Y apretando el paso dijo, este madero puede servir de asiento. Su querida hija está cansada, que se siente, y en pocas frases terminaré mi terrible relato. El bloque de madera, tirado sobre el suelo cubierto de hierbas del piso de la capilla, formaba un banco en el que me sentí encantada de sentarme, y entre tanto, el general llamó al leñador, que había estado cortando algunas ramas que crecían contra los viejos muros. Él no podía contarnos nada sobre aquellos monumentos, pero nos dijo que había un viejo guarda de aquel bosque que estaba alojado en casa del sacerdote y que podía indicar cualquier información de la familia Karnstein. Por una pequeña propina ofreció ir a por él y traerlo si le prestábamos uno de nuestros caballos. ¿Hace tiempo que trabaja usted en este bosque?, le preguntó mi padre al hombre. He sido leñador aquí, respondió, a las órdenes del guardabosque, toda mi vida, y lo fue mi padre antes que yo, y así de generación tras generación hasta donde puedo contarlas. Podría mostrarles, ahí en el pueblo, la casa misma en que vivieron mis ascendentes. ¿Cómo fue que el pueblo quedó abandonado?, preguntó el general. Fue perturbado por los que vuelven, señor. Varios de ellos fueron acosados hasta sus tumbas, allí identificados con las pruebas usuales, aniquilados por decapitación, por estaca o por fuego, pero no antes de que muchos de los del pueblo hubieran muerto. Después de todas estas medidas conforme a la ley, de tantas tumbas abiertas y tantos vampiros privados de su horrible animación, el pueblo no quedó liberado. Un noble moravo, que casualmente pasó por aquí, se enteró de lo que ocurría, y siendo diestro como tanta gente en su país en esas cosas, se ofreció a liberar el pueblo de su atormentador. Lo hizo de este modo. Aquella noche había una luna brillante. Poco después de la puesta de sol, subió a la torre de esta capilla donde estamos. De aquí podía ver claramente el cementerio debajo de él. Desde este punto, vigiló hasta que vio al vampiro salir de su tumba, dejar al lado de ella el sudario en que había sido amortajado y deslizarse hacia el pueblo para atormentar a sus habitantes.
El forastero, tras ver todo esto, bajó del campanario, tomó las envolturas mortuorias del vampiro y se las llevó a la cima de la torre, en la que volvió a apostarse. Cuando el vampiro volvió de sus merodeos y echó en falta su ropaje, le gritó enfurecido al moravo, al que vio en la cima de la torre, y que, en réplica, le llamó con señas a que subiera por él. A esto, el vampiro, aceptando su invitación, se puso a subir al campanario, y en cuanto hubo llegado al almenaje, el moravo, golpeándole con su espada, le partió la cabeza en dos, arrojándole al cementerio, donde, tras descender por las escaleras de caracol, el forastero le siguió y le cortó la cabeza. Al día siguiente entregó su cabeza y el cuerpo a los habitantes del pueblo, que lo empalaron y quemaron debidamente. Aquel noble moravo tenía la autorización del entonces cabeza de familia para trasladar la tumba de Mircalla, cosa que hizo, de modo que, al poco tiempo, su localización quedó completamente olvidada. ¿Puede indicarnos dónde estaba?, preguntó el general con impaciencia. El hombre del bosque negó con la cabeza y sonrió. Ningún alma viviente podrá decirle eso ahora, dijo. Además, dicen que su cuerpo fue trasladado, pero nadie está seguro de eso tampoco. Tras hablar de este modo, como el tiempo apremiaba, dejó su hacha en el suelo y partió, y nosotros nos quedamos a oír el resto de la extraña historia del general. El encuentro. Mi querida niña, reanudó, estaba ahora empeorando rápidamente. El médico que la cuidaba no había logrado torcer en nada el curso de su enfermedad, ya que eso suponía yo que era entonces. Se dio cuenta de mi preocupación y sugirió una consulta. Llamé a un hábil médico de Graz. Transcurrieron varios días hasta su llegada. Era un hombre bueno y piadoso, al mismo tiempo que sabio. Después de visitar a mi pupila, los dos médicos se retiraron a mi biblioteca para conferenciar y discutir. Yo, desde la habitación contigua, donde esperaba que me llamaran, oía las voces de aquellos caballeros alzándose a un tono un poco más agudo que el de una estricta discusión filosófica. Llamé a la puerta y entré. Encontré al viejo médico de Graz defendiendo su teoría. Su rival le combatía, ridiculizándole sin disimulo, entre grandes risotadas. Aquella indecorosa exhibición se desvaneció y el altercado terminó cuando yo entré. Caballero, dijo mi primer médico, mi docto colega parece opinar que necesita usted un exorcista y no un médico. Discúlpeme, dijo el anciano médico de Graz, con aire disgustado. Expondré mi punto de vista del caso a mi modo en otro momento. Lamento, señor, no poderle ser útil con mi destreza y mi ciencia. Antes de irme tendré el honor de sugerirle algo. Parecía pensativo. Se sentó frente a una mesa y se puso a escribir. Profundamente decepcionado, saludé con una inclinación de cabeza y cuando me volvía para irme, el otro médico me señaló por encima de su hombro a su compañero que estaba escribiendo y luego con un encogimiento de hombros se llevó significativamente un dedo a la sien. Aquella consulta me dejó pues exactamente tal como estaba antes. Salí a pasear por el campo, casi enloquecido. A los 10 o 15 minutos me alcanzó el médico de Graz. Se disculpó por haberme seguido, pero dijo que, en conciencia, no podía irse sin decir algunas palabras. Me dijo que no podía estar equivocado, que ninguna enfermedad natural presentaba los mismos síntomas, y que la muerte estaba ya muy próxima. Quedaban, sin embargo, un día o dos de vida. Si el ataque fatal se detenía de inmediato, quizá, con mucho cuidado y destreza, sus energías podrían restaurarse, pero todo pendía ya sobre los límites de lo irrevocable. Un ataque más podría extinguir la última chispa de vitalidad que,
en todo momento está presta a morir. ¿Y cuál es la naturaleza del ataque del que usted me habla?, imploré. Lo expongo todo en esta nota que pongo en sus manos, con la precisa condición de que mande a por el sacerdote más próximo y abra mi carta en presencia suya, y de que no la lea hasta que esté a su lado. De otro modo quizá no hiciera caso a su contenido, y es una cuestión de vida o muerte. Si no encuentra un sacerdote, entonces léala. Me preguntó antes de despedirse si yo querría hablar con un hombre sobresalientemente docto en aquel mismo tema, y que, después de leer su carta, probablemente me interesaría por encima de todos los demás. Me urgió vehementemente invitarle a una visita, y con todo esto se despidió. El sacerdote estaba ausente, y leí la carta yo solo. En otro momento o en otra situación, aquello hubiera podido excitar mi sentido del ridículo, pero ¿cuál es la charlatanería a la que la gente no se arroja en busca de una última oportunidad, cuando todos los medios habituales han fracasado y la vida de un ser querido está en peligro? Nada podría ser más absurdo que la carta del doctor médico. Era lo bastante extravagante para que se le encerrara en un manicomio. Decía que la paciente sufría las visitas de un vampiro. Los pinchazos que ella había descrito haber sentido cerca de la garganta eran, según insistía el médico, la inserción de esas dos largas, delgadas y afiladas piezas dentales que, como se sabe, son peculiares a los vampiros. Y no cabía duda, añadía, en cuanto a que la presencia bien definida de la pequeña mancha lívida era provocada por los labios del demonio. Y todos y cada uno de los síntomas descritos por la sufriente estaban en exacta concordancia con los que se habían registrado en casos de visitas similares. Como yo era absolutamente escéptico en cuanto a la existencia de un portento como el vampiro, la teoría sobrenatural del buen doctor no hacía, en mi opinión, otra cosa que aportar un nuevo ejemplo de erudición e inteligencia curiosamente asociadas con una alucinación. Sin embargo, me sentía tan desgraciado que, antes de no intentar nada, actué en base a las instrucciones de la carta. Me oculté en el oscuro saloncito que daba a la habitación de la pobre sufriente, en la que ardía una vela, y esperé hasta que se quedó profundamente dormida. Me quedé a la puerta, atisbando por una estrecha endija, con la espada sobre la mesa a mi lado, tal como prescribían las indicaciones, hasta que, un poco después de la 1, vi un gran objeto negro reptar, según me pareció, al pie de la cama, y extenderse rápidamente hasta la garganta de la pobre muchacha, donde a los pocos instantes se hinchó en una gran masa palpitante. Durante unos momentos me quedé petrificado, luego salté hacia adelante, espada en mano. La criatura negra se contrajo súbitamente hacia el pie de la cama, se deslizó hacia el suelo y allí, erguida como una yarda del pie de la cama, con una mirada alerta de ferocidad y horror fija en mí, vi a Mircalla. Especulando en no sé qué, la golpeé instantáneamente con mi espada, pero la vi junto a la puerta, ilesa. Horrorizado avancé y le volví a golpear. Se había ido, y mi espada se rompió en pedazos contra la puerta. No puedo describirles todo lo que ocurrió esa horrible noche. Toda la casa estaba despierta y estremecida. El espectro de Mircalla se había ido, pero su víctima empeoraba, y antes de que asomara el alba, murió. El anciano general estaba muy afectado. Mi padre se alejó un poco y se puso a leer las inscripciones de las tumbas. Ocupado en eso, cruzó la puerta de una capilla lateral para continuar sus investigaciones. El general estaba apoyado contra el muro, con los ojos secos, y suspiraba pesadamente. Me alivió oír las voces de Carmila y Madame, que en aquel momento se aproximaban. Las voces se apagaron.
En aquella soledad, habiendo acabado de escuchar una historia relacionada con los poderosos y nobles difuntos cuyos monumentos funerarios en torno nuestro se consumían entre el polvo y el líquen, y cada uno de cuyos incidentes se emparentaba tan horriblemente con mi propio caso misterioso, el horror empezó a deslizarse en mí, y mi ánimo flaqueó al pensar que, después de todo, mis amigas no estaban a punto de entrar y turbar aquella escena triste y ominosa. El anciano general tenía la mirada fija en el suelo y la mano apoyada en el basamento de un deteriorado monumento funerario. Debajo del arco de una estrecha puerta rematada por una de esas figuras demoníacas y grotescas en las que se complacía la cínica y siniestra imaginación de talla gótica, vi muy contenta el hermoso rostro y figura de Carmila, que entraba en la capilla umbrosa. Yo estaba a punto de ponerme de pie y hablar, en respuesta a la sonrisa peculiarmente atractiva de Carmila, cuando, con un grito, el anciano a mi lado asió el hacha de leñador y se abalanzó hacia adelante. Al verle, un cambio brutal se produjo en las facciones de Carmila. Sufrió una transformación instantánea y horrible mientras retrocedía acuclillándose. Antes de que yo hubiera podido proferir un grito, la golpeó con toda su fuerza, pero ella esquivó el golpe e, ilesa, le asió la muñeca con su pequeño puño. Él luchó unos momentos para liberarse el brazo, pero se le abrió la mano y el hacha cayó al suelo, y la muchacha había desaparecido. Se tambaleó hasta apoyarse contra el muro. Su cabello gris estaba alborotado en su cabeza y su cara brillaba, húmeda, como si estuviera a punto de morir. La espantosa escena había transcurrido en unos pocos momentos. La primera cosa que recuerdo después de ello es a Madame a mi lado, repitiéndome impacientemente una y otra vez: ¿Dónde está la señorita Carmila? ¿Dónde está la señorita Carmila? Finalmente respondí: no lo sé, no sabría decir, se fue allá, y señalé la puerta por la que Madame acababa de entrar, hace tan solo 1 o 2 minutos. Pero si yo he estado allí, en el corredor, desde que entró la señorita Carmila, y no ha vuelto a pasar. Entonces se puso a gritar: ¡Carmila! ¡Carmila!, por todas las puertas y pasillos, a través de las ventanas, pero no hubo respuesta. ¿Se hacía llamar Carmila?, preguntó el general, todavía agitado. Carmila, sí, respondí. Sí, dijo él, es Mircalla. Es la misma persona que hace mucho tiempo se llamaba Mircalla, condesa de Karnstein. Váyase de este suelo maldito, mi pobre niña, lo más aprisa que pueda. Vaya a la casa del sacerdote y quédese allí hasta que nosotros lleguemos. Váyase. Ojalá pueda no volver a ver a Carmila, no la encontrará allí. Comprobación y ajusticiamiento. Mientras él hablaba, entró en la capilla, por la misma puerta por la que Carmila había entrado y salido, uno de los hombres de aspecto más extraño que haya yo visto jamás. Era alto, estrecho de pecho, encorvado, de hombros cargados, y vestido de negro. Su rostro era moreno y seco, con profundas arrugas. Llevaba un sombrero de forma extraña, de ala ancha. El cabello largo y grisáceo le colgaba por los hombros, llevaba gafas de oro y caminaba lentamente, con un curioso contoneo bamboleante, y en su cara, a veces vuelta hacia el cielo, a veces inclinada hacia el suelo, parecía haber una sonrisa perpetua. Sus largos y delgados brazos le bailaban colgantes, y sus manos descarnadas, con viejos guantes negros demasiado anchos para ellas, ondulaban y gesticulaban en profundo ensimismamiento. «El hombre en persona», exclamó el general, avanzado con manifiesto placer. «Mi querido varón, cuánto me alegro de verle. No esperaba encontrarle tan pronto». Le hizo una seña a mi padre, que por entonces ya había vuelto, y condujo hacia él al increíble viejo caballero, al que llamaba varón. Le presentó formalmente y de inmediato
se sumieron en una vehemente conversación. El recién llegado se sacó del bolsillo un papel enrollado y lo desplegó sobre la gastada superficie de la tumba que tenía al lado. Sus dedos constituían una caja de lápices, y con ellos trazaba líneas imaginarias de un extremo a otro del papel, del que a menudo apartaban la mirada, todos a un tiempo, para mirar ciertos puntos del edificio. Deduje que era un plano de la capilla. Acompañaba lo que llamaré su conferencia con esporádicas lecturas de un librito muy sucio cuyas hojas amarillas estaban cubiertas de una escritura apretada. Vagaron por la nave lateral y en el lado opuesto a donde yo estaba, conversando mientras andaban. Luego se pusieron a medir distancias a pasos y finalmente se reunieron frente a cierta parte del muro lateral y empezaron a examinarlo con gran minuciosidad, quitándole el líquen que lo cubría, raspando el yeso con las conteras de sus bastones, aquí rascando y allí golpeando. Finalmente, descubrieron la resistencia de una placa ancha de mármol con letras talladas en relieve en su superficie. Con la ayuda del leñador, que no tardó en volver, se puso al descubierto una inscripción monumental y un escudo tallado. Resultó tratarse del perdido monumento funerario de Mircalla, condesa de Karnstein. El anciano general, aunque no muy dado, me temo, al humor de los rezos, elevó las manos y los ojos al cielo, en muda acción de gracia, durante unos momentos. Mañana, le oí decir, estará el comisionado y la Inquisición actuará de acuerdo con la ley. Luego, volviéndose hacia el viejo de las gafas de oro que antes he descrito, le tomó calurosamente ambas manos y dijo: «Varón, ¿cómo puedo agradecérselo? ¿Cómo podemos todos agradecérselo? Habrá usted liberado a esta región del horrendo enemigo. Gracias a Dios está por fin acosado». Mi padre se llevó a un lado al forastero y al general, que le siguió. Supe que les había llevado donde no les oyeran para poder contar mi caso, y les vi lanzarme rápidas y frecuentes miradas mientras tenía lugar la conversación. Mi padre vino a mí, me besó una y otra vez, y llevándome fuera de la capilla me dijo: «Es hora de volver, pero antes de ir a casa debemos añadir a nuestro grupo al buen sacerdote, que vive a poca distancia de aquí, y convencerle para que nos acompañe al castillo». Tuvimos éxito en esta gestión y me sentí encantada de llegar a casa, porque estaba indeciblemente cansada, pero mi satisfacción se combinó en desaliento al descubrir que no había ni rastro de Carmila. No se me dio ninguna explicación de la escena que había tenido lugar en la capilla en ruinas, y estaba claro que aquello constituía un secreto que, por el momento, mi padre tenía la intención de no revelarme. La siniestra ausencia de Carmila me hizo aún más horrible el recuerdo de la escena. Las disposiciones para aquella noche fueron singulares. 2 criadas y madame iban a permanecer aquella noche en mi habitación, y el hombre de la iglesia montaría guarda, junto a mi padre, en la antecámara anexa. El sacerdote había celebrado ciertos ritos solemnes aquella noche, ritos cuya razón no comprendí mejor que la razón de aquella extraordinaria precaución tomada para mi seguridad durante el sueño. Lo vi todo muy claro al cabo de unos pocos días. La desaparición de Carmila se vio seguida por la interrupción de mis sufrimientos nocturnos. Conocerá sin duda la aterradora superstición vigente en Estiria superior e inferior, en Moravia, en Silesia y en la Serbia-Turquía, en Polonia, incluso en Rusia. La superstición, así debemos llamarla, del vampiro. Si el testimonio humano, tomado con todo cuidado y solemnidad judicialmente, vale para algo, entonces es difícil negar o siquiera dudar de la existencia de este fenómeno del vampiro. En cuanto a mí,
No he oído ninguna teoría capaz de explicar lo que yo misma he presenciado y experimentado, como no sea la que proporciona la vieja y bien establecida creencia de la región. El día siguiente tuvieron lugar en la capilla Karnstein los procedimientos formales. Se abrió la tumba de la condesa Mircalla, y el general y mi padre reconocieron a la pérfida y hermosa huésped en el rostro ahora expuesto a sus miradas. Sus facciones, aunque habían pasado 150 años desde su funeral, estaban teñidas con el calor de la vida. Tenía los ojos abiertos, ningún hedor a cadáver surgía del féretro. Los dos médicos, uno presente oficialmente y el otro por parte del promotor de la investigación, atestiguaron el maravilloso hecho de que había una respiración tenue, pero perceptible, y una actividad correspondiente del corazón. Los miembros eran perfectamente flexibles, la carne elástica, y el féretro de plomo estaba bañado en sangre, y en ella, en una profundidad de 7 pulgadas, estaba inmerso el cuerpo. Ahí estaban, pues, todas las pruebas admitidas del vampirismo. En consecuencia, el cuerpo, de acuerdo con la vieja práctica, fue levantado y una afilada estaca clavada en el corazón del vampiro, que en aquel momento profirió un agudo chillido, en todos los sentidos semejante al de una persona viva que sufre la más extrema angustia. Luego se le cortó la cabeza, y del cuello cortado surgió un torrente de sangre. Luego, el cuerpo y la cabeza fueron colocados sobre una pila de leña y reducidos a cenizas, que fueron esparcidas sobre el río, que se las llevó, y en este territorio no ha vuelto a ser atormentado por las visitas del vampiro. Mi padre posee una copia del informe de la Comisión Imperial, con las firmas de todos los que estuvieron presentes en los procedimientos, anexas en testimonios de asentimiento con lo dicho. Es a partir de este documento oficial que he resumido el relato de esta última y espantosa escena. Conclusión. Supondrás que escribo todo esto con serenidad. Nada de eso. No puedo pensar en ello sin inquietud. Tan solo tu vehemente deseo, tan repetidamente manifestado, podía inducirme a poner manos a la obra en una tarea que me ha trastornado los nervios por meses, y ha reavivado una sombra del indecible horror que, años después de mi liberación, seguía siendo horrible en mis días y mis noches, y la soledad insoportablemente aterradora. Permíteme añadir un par de palabras sobre el extraño varón a cuya curiosa ciencia debimos el descubrimiento de la tumba de la condesa Mircalla. Había establecido su residencia en Graz, donde, dado que vivía con una pobre renta que era lo único que le quedaba de las posesiones en otro tiempo principescas de su familia, en el Estiria Superior, se dedicó a la minuciosa y laboriosa investigación de la tradición maravillosamente autentificada del vampirismo. Se sabía el dedillo todas las grandes y pequeñas obras sobre el tema, entre las cuales recuerdo tan solo unas pocas de las que le prestó a mi padre. Tenía un voluminoso registro de todos los casos judiciales y de él había extraído un sistema de principios que, según parece, gobiernan, algunos siempre y otros tan solo ocasionalmente, la condición del vampiro. Puedo mencionar de paso que la palidez mortal que se atribuye a esta clase de reaparecidos es tan solo una ficción melodramática. Presentan en la tumba, y cuando se muestran en la sociedad humana, una apariencia de vida saludable. Cuando se les expone a la luz en sus féretros, muestran todos los síntomas que han sido enumerados entre aquellos que presentaba la vida del vampiro de la condesa Karnstein, tanto tiempo difunta.
El cómo escapan a sus tumbas y vuelven a ellas durante algunas horas cada día, sin desplazar la tierra ni dejar el menor signo de desorden en el estado del féretro o de las mortajas, es algo que siempre ha sido admitido como profundamente inexplicable. La existencia anfibia del vampiro se sustenta con un sueño diariamente renovado en su tumba. Su horrendo apetito de sangre viva le aporta el vigor de su existencia despierta. El vampiro es propenso a verse fascinado con acaparatoria vehemencia, parecida a la pasión del amor, por determinadas personas, persiguiendo a estas, y ejerce una paciencia y una astucia inagotables, ya que el acceso a una persona en particular puede verse obstaculizada de mil maneras. Jamás desistirá hasta haber saciado su pasión y succionado la vida misma de su codiciada víctima. Pero, en estos casos, economizará y prolongará su disfrute asesino con el refinamiento realizado por las aproximaciones graduales de un complicado galanteo. En estos casos, parece como si anhelara algo así como simpatía y consentimiento. En los casos ordinarios va directo al objeto, lo vence por la fuerza y a menudo lo estrangula y aniquila en el curso de un solo festín. El vampiro está aparentemente sujeto, en ciertas situaciones, a unas condiciones especiales. En el caso particular que te he relatado, Mircalla parecía verse limitada a un nombre que, aun no siendo su nombre real, reproducía al menos, sin omisión ni adición de una sola letra, aquellas que, como decimos, anagramáticamente lo componen. Carmila hizo esto, y también Mircalla. Mi padre le contó al varón, que se quedó con nosotros 2 o 3 semanas después de la expulsión de Carmila, la historia del noble moravo y el vampiro del cementerio de Karnstein, y luego le preguntó al varón cómo había descubierto la posición exacta de la tumba, tanto tiempo oculta, de la condesa. Las grotescas facciones del varón se arrugaron en una sonrisa misteriosa. Bajó la mirada, sin dejar de sonreír, y su estuche de gafas y jugueteó con él. Luego alzó la mirada y dijo: poseo muchos diarios y otros documentos, escritos por ese hombre notable. El más curioso es uno que trata de la visita a Karnstein, a la que usted se refiere. La tradición, naturalmente, decolora y distorsiona un poco. Podía designársele como un noble moravo, ya que había trasladado su residencia a ese territorio y era, además, un noble, pero, en realidad, era nativo de Estiria Superior. Baste con decir que, en su primera juventud, había sentido un amor apasionado y recompensado por la hermosa Mircalla, condesa de Karnstein. Su temprana muerte le sumió en un dolor inconsolable. Está en la naturaleza de los vampiros el aumentar y multiplicar su número, pero, según la ley conocida y espectral, supongamos, para comenzar, un territorio completamente libre de esta peste. ¿Cómo se inicia? ¿Cómo se multiplica? Se lo contaré. Cierta persona, más o menos malvada, pone fin a su vida, un suicida, bajo ciertas circunstancias. Se convierte en un vampiro. Ese espectro visita a gente viva mientras duermen. Ellos mueren y, casi invariablemente, en la tumba, se transformarán en vampiros. Esto ocurrió en el caso de la hermosa Mircalla, que había sido frecuentada por uno de estos demonios. Mi antepasado, cuyo título llevo todavía, no tardó en descubrirlo y, en el curso de los estudios a los que se entregó, aprendió muchas más cosas. Concluyó, entre otras, sospechando que el vampirismo sobrevendría, antes o después,
en la condesa muerta, que en vida había sido su ídolo, concibió un horror, piénsese lo que se quiera, a que sus restos se verían profanados por la infamia de una ejecución póstuma. Dejó un curioso documento donde demostraba que el vampiro, al ser expulsado de su existencia anfibia, queda proyectado a una existencia todavía mucho más horrible, y resolvió salvar de esto a su, en otro tiempo, amada Mircalla. Adoptó la estratagema de un viaje a este pueblo, un pretendido traslado de sus restos y una real ocultación de su tumba. Cuando la edad hubo operado en él, y desde el Valle de los Años, meditó retrospectivamente en las escenas que dejaba, consideró con ánimo distinto lo que había hecho, y sintió que el horror se apoderaba de él. Hizo los planes y las anotaciones que me condujeron al punto exacto, y redactó una confesión del engaño que había realizado. Si tenía algún otro proyecto en cuanto al asunto, la muerte lo cortó, y la mano de un descendiente remoto, que ha llegado tarde para muchos, ha dirigido la persecución hasta la guarida de la bestia. Siguió hablando un rato, y entre otras cosas dijo esto: un signo del vampiro es la fuerza de su mano. La delgada mano de Mircalla se cerró como un grillete de acero sobre la muñeca del general cuando éste alzó el hacha para golpear, pero su fuerza no queda confinada a su asidura, deja un entumecimiento en el miembro que toma, cuya recuperación es lenta, si es que se produce. La siguiente primavera, mi padre me llevó a un viaje por Italia. Permanecimos allí más de un año. Pasó largo tiempo antes de que remitiera el terror de los recientes acontecimientos, y hasta ahora la imagen de Carmila vuelve a mi memoria con ambiguas alteraciones. Unas veces es la hermosa muchacha retozona y lánguida, otras el diablo contorsionado que vi en la iglesia en ruinas, y a menudo me he despertado sobresaltada de un sueño imaginando que oía los ligeros pasos de Carmila a la puerta del saloncito. Esta fue la quinta y última parte de Carmila. Les agradezco por estar acá y por toda la paciencia. Les mando cariñitos, un abrazo y chao.